Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día vamos a hacer otra cápsula, otra parte de los animales de Atacama. Como ya sabemos, no es fácil para vivir en Atacama. La palabra clave es la adaptación. No hay agua o agua en calidad dudosa. Vegetación igual, la cantidad es muy baja, muy restringida y también en dudosa calidad. Temperaturas altísimas durante el día. Ojo, hay que tomar las temperaturas del sol y temperaturas realmente bajas durante la noche. La variación del día es brutal. En las alturas falta de oxígeno y eso es bastante serio. ¿Por qué tenemos un clima tan inhóspito aquí? Son al fondo dos factores. Primer factor, claro, la cordillera, los Andes, que nos protege o que nos separa del continente sudamericano aquí en Chile. No es fácil que las nubes suben desde Argentina hacia nosotros. En una ocasión sí, se llama eso invierno altiplánico, ahí sí lo logran por la parte norte hacia Atacama, pero principalmente hacia los sectores nortes de Atacama. Segundo, por otro lado, tenemos el corriente Humboldt, el corriente con aguas sumamente frías, de temperatura muy bajas. Significa la cantidad de evaporación es muy menor, la cantidad de nubes que se forman es menor y por ende tampoco hay mucha probabilidad de lluvias. Vamos a ver algunos animales. Primero, veamos el pelicano. El pelicano sí es la reina de los aves. Un pájaro sobresaliente, llamativo. Me recuerdo como niño en el zoológico en Hamburgo, en Alemania. Mi favorito eran los pelicanos y claro, hay que reconocer a los flamencos. Pero hoy vamos a ver los pelicanos. Realmente una superestrella, realmente algo llamativo por su forma de volar. En realidad, los pelicanos se ven un poco arcaicos. Bien, acercámonos un poquito del pelicano, ¿no? Como ya he indicado, el pelicano, el animal más llamativo, uno de los aves más llamativos de la costa, con un diseño arcaico, la silueta sí está andando ahí, eso sí lo hace realmente interesante. Pero ojo, este animal es 100% funcional. Su apariencia es genial, su silueta única. Lamentablemente se puso escaso. Igual estoy preocupado. En los últimos años, si uno va a Huasco, si uno va a Caldera, si uno va a Barranquilla, no hay tantos. De vez en cuando sí, ¿no? Pero no tanto. Antes era un acompañante en todo lado. Es mi observación subjetiva, en realidad no es un conteo tal cual. Bueno, otro lado, por eso yo estoy simpatizando con el pelicano. El pelicano es cooperativo. Si uno trata de filmarlo, sacar fotos, el pelicano se mantiene, o mejor, está iniciando su vuelo o está aterrizando. El pelicano realmente coopera y por mí una ave fantástica. El segundo pájaro tiene una reputación dudosa,
muy dudosa. No es amigo de todos por si acaso. Y además es feo. Y aquí feo significa feo. Por lo menos no muerde, por lo menos no chupa sangre. Eso lo que lo salva un poquito. Pero igual a mí da miedo para ver este pájaro. Si uno camina en el desierto y piensa, ahí este cosa está esperando a su próxima cena. Estamos hablando del jote o del buitre. El buitre es flojo, además que feo es flojo. No hace nidos o nidos muy rudimentarios. Normalmente pone sus 2 huevos en la roquería, en un sector de protección, una cueva o algo así. Y ahí los 2 padres participan en la incubación. Pero no hay nido elaborado, roquería nomás, nichos, huecos, nada más. Flojo, flojo, flojo. Ahí ahora vamos a ver algunos aves más, un conjunto un poquito. Tenemos ahí algunos realmente no tan extrañas aquí en Atacama, un grupo de aves más, bandurias por ejemplo, entre otros. Ahí vemos. Bandurias. Se trata de una especie ampliamente distribuida en Chile, donde habita desde el norte hasta el sur en diversos ambientes abiertos. La banduria se caracteriza por su cuerpo esbelto, patas largas y un pico alargado y curvado hacia abajo, adaptado para buscar alimento en su suelo. En el norte de Chile, incluso en regiones áridas cercanas del desierto de Atacama, puede encontrarse en quebradas y áreas donde existe disponibilidad de agua o suelos húmedos. Este pájaro me hace nervioso. Uno va a la playa para descansar, pero este pájaro me hace nervioso. Y este compadre nunca se para, nunca descansa. Eso realmente me hace nervioso. Uno no va a la playa para observar aquí una especie hiperactiva en un sector donde normalmente uno quiere relajarse o quiere descansar. También hay que mencionar el aguilucho, una de las aves más respetuosas. Basta verlo posado para entender que no está aquí de adorno, de ninguna forma. Su postura impone, como si fuera la máxima autoridad del lugar, por supuesto sin necesidad de nombramiento oficial. Y si uno sería un pequeño mamífero, no hay mucho para discutir aquí con este ave. Este señor emplumado es simple y llanamente la pesadilla hecha en realidad, el aguilucho. El siguiente animal no es un animal bonito, por si acaso tampoco. Tiene una vista un poco paralizada, un poco ajustada para decirlo. Y eso, si uno lo encuentra, uno se siente molesto. No sé por qué este animal siempre me mira con una cara tan petrificada, pero es hermoso. Es un clásico del desierto. Un habitante en realidad que siempre asociamos con el desierto. El lagarto, aquí la iguana chilena. El siguiente tampoco va a ganar un premio de belleza. Es simpático, un guatón, un juguetón, simpático. Pero igualmente puede enojarse. Cuidado con eso, de vez en cuando. Pero generalmente quiere jugar no más. El lobo marino. Lobo marino. En la mayoría de los puertos del norte de Chile se puede observar grupos de lobos marinos, como aquí, donde el muelle de Huasco. Son gorditos y simpáticos. En la costa del desierto de Atacama, el lobo marino más común es el Otaria flavescens, conocido como lobo marino común o de un pelo. Es un mamífero marino muy visible en el litoral del norte de Chile, especialmente en zonas como caletas, roqueríos e islas cercanas a la costa.
Se trata de un animal robusto de gran tamaño. Los machos pueden alcanzar hasta 2,50 metros de longitud y superar a los 300 kilogramos, mientras que las hembras son considerablemente más pequeñas. Los machos se distinguen además por una especie de melena alrededor del cuello, que les da un aspecto similar a de un león. Habita principalmente en costas rocosas, donde forma colonias numerosas. En lugares cercanos a Copiapó, como el litoral de Caldera, es frecuente observar grupos descansando sobre rocas o nadando cerca de la orilla. Son animales sociales, organizados, en grupos dominados por machos adultos que controlan territorios durante la época reproductiva. El Otaria flavescens es carnívoro y se alimenta principalmente de peces, calamares y otros organismos marinos. Su presencia está estrechamente vinculada a la alta productividad del océano en esta zona, influenciada por el corriente de Humboldt. En cuanto a su comportamiento, pasa gran parte del tiempo en el agua, pero también necesita salir a tierra para descansar, reproducirse y cuidar a sus crías. Las hembras dan a la luz generalmente una sola cría, la cual depende de la madre durante varios meses. Desde el punto de vista ecológico, el lobo marino cumple un rol importante como depredador en el ecosistema marino. Además, es una especie clave en el paisaje costero del norte de Chile, tanto por su abundancia como por su interacción con actividades humanas, especialmente la pesca. Aunque sus poblaciones son relativamente estables, enfrenta amenazas como la contaminación, la sobrepesca y conflictos con pescadores. Aún así, sigue siendo uno de los mamíferos marinos más característicos y visibles del litoral del desierto de Atacama. Ahora el próximo, una estrella del desierto, la más bonita, la más excelente, la más llamativa, un mamífero de la primera, no es como los anteriores. Este animal tiene estilo, aunque de vez en cuando igual uno como fotógrafo o como durante la filmación se enoja. Sacar fotos o filmar no siempre es fácil porque no le gusta mostrar siempre su cara. ¿Y qué hace para proteger su cara? Se da vuelta y uno puede grabar el poto nomás, la parte trasera, y eso no tiene gracias para nada. Claro, algo le molesta la presencia de los Homo sapiens. Igualmente, hay que decirlo, es una conducta fome. Yo no comparto con eso. Pero bueno, veamos un poquito la vicuña. En las alturas sobre 3.500 metros, la vicuña es bastante común. Por suerte, la población de esos camellos se recuperó. En los años 80 no era así y la situación era bien crítica. La vicuña es un mamífero herbívoro nativo de la cordillera de los Andes y uno de los 4 camélidos sudamericanos. Está estrechamente emparentada con el guanaco, la llama y la alpaca, y representa la forma silvestre más pequeña y delicada de este grupo. Habita principalmente en zonas altoandinas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, entre 3.500 y 5.000 metros de altitud. Estos ambientes se caracterizan por temperaturas extremas, baja disponibilidad de oxígeno y escasa vegetación. A pesar de estas condiciones, la vicuña presenta notables adaptaciones fisiológicas, como una elevada concentración de hemoglobina en la sangre, lo que permite sobrevivir en condiciones de hipoxia. Su aspecto es delgado, con una altura cercana de 1 metro y un peso que rara vez supera los 50 kilogramos. Posee un pelaje de color canela claro en el dorso y blanco en el vientre. Esta fibra es extremadamente fina y densa, considerada una de las más valiosas del mundo por su capacidad aislante frente al frío intenso de la alta montaña.
La vicuña es un animal social que vive en grupos familiares compuestos por un macho dominante, varias hembras y sus crías. También existen grupos de machos solteros. Presenta un comportamiento territorial bien definido, delimitando áreas de pastoreo que defiende activamente de otros machos. Su alimentación consiste principalmente en gramíneas y plantas bajas, adaptadas a condiciones de sequías, seleccionando cuidadosamente los brotes más nutritivos. En cuanto a su reproducción, generalmente ocurre durante el verano andino. La gestión dura aproximadamente 11 meses y nace una sola cría que puede incorporarse rápidamente al grupo. Entre sus principales depredadores se encuentra el puma, aunque su vigilancia constante y vida en grupo aumenta sus probabilidades de supervivencia. Históricamente, la vicuña fue intensamente cazada debido al alto valor de su fibra, lo que redujo drásticamente sus poblaciones. En conclusión, la vicuña es una especie clave en los ecosistemas altoandinos, especialmente por su extraordinaria adaptación a uno de los ambientes más extremos del planeta. El próximo es una estrella de todos los animales de Atacama, normalmente bien común, pero ahora durante mis filmaciones me fijé, yo encontré uno nomás durante mis 3 años de este proyecto con ese canal. Estoy hablando del zorro del desierto. Estoy medio preocupado. Uno de los animalitos más simpáticos ya no me acompaña frecuentemente. Ya yo saqué tantas fotos, siempre era un acompañante fiel. El zorro del desierto llegó a mi vehículo, a mi carpa, molestó en la madrugada robando alimentos de la carpa. Muchas fotos preciosas, solito, con vicuñas, todo posible. Hasta uno ya pensó, el zorro es un poco intruso. Pero eso se cambió. Ahora andando en el desierto solamente una vez me di la oportunidad de filmar un zorro. Más encima en plena cercanía de la carretera panamericana. Estoy medio preocupado. El zorro del desierto de Atacama, representado principalmente por el Lycalopex griseus, es uno de los mamíferos carnívoros más característicos y adaptables de las zonas áridas del norte de Chile. Este cánido habita en ambientes extremos donde la disponibilidad de agua y alimento es limitada, como pampas desérticas, quebradas y sectores con vegetación dispersa. De tamaño mediano y cuerpo esbelto, el zorro chía presenta un pelaje grisáceo con matices amarillentos y rojizos, lo que permite camuflarse eficazmente en su entorno. Su cola larga y espesa cumple un rol importante tanto en el equilibrio como en la comunicación. A diferencia de otros zorros más grandes, su contextura ligera le otorga agilidad y eficiencia en la búsqueda de alimento en terrenos abiertos. Su comportamiento es principalmente nocturno o crepuscular, una estrategia clave para evitar las altas temperaturas del día. Durante las horas del descanso se refugia en madrigueras naturales o en cavidades protegidas del sol. En zonas cercanas a asentamientos humanos puede mostrar cierta flexibilidad conductual y acercarse en busca de recursos alimenticios. El Lycalopex griseus es un omnívoro oportunista, con una dieta variada que incluye insectos, pequeños roedores, aves, reptiles y frutos. Esta flexibilidad alimentaria es fundamental para su supervivencia en el desierto, donde los recursos son escasos y altamente variables. En términos ecológicos cumple un rol relevante en el control de poblaciones de pequeños animales y en la dispersión de semillas, contribuyendo al equilibrio de los frágiles ecosistemas del desierto de Atacama. Su capacidad de adaptación
adaptación a condiciones extremas lo convierte en un ejemplo notable de supervivencia en uno de los ambientes más áridos del planeta.